Eso fue lo que vino a mi mente. Esta mañana, hermanos, el mensaje es precisamente ese, ¿verdad? Am, Hay un pasaje que me gustaría me acompañara esta mañana. Juan, capítulo 13, 34 y 35. Juan, capítulo 13, 34 y 35. Le recuerdo a la iglesia que estamos estudiando los miércoles el libro de Juan. Usted se puede conectar a través de este medio a las 7 de la noche y estamos estudiando el libro de Juan. Eh, Vamos a reiniciar a partir del versículo 9 del capítulo 12 en el estudio de los miércoles. Pero esta mañana, como les decía, vamos a ir a Juan, capítulo 13, ¿sí? Versículo 34 y 35. Amén. Dice la palabra del Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Padre amado, Padre bendito, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por esta espada de dos filos, Señor, que penetra, que redarguye, Señor, que trae resultados en nuestras vidas. Gracias, Padre, por ella. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. ¿Le llamó la atención alguna frase de estos par de versículos? Resalta a la vista, ¿verdad? La frase unos a otros, unos a otros. Y ese es el tema esta mañana, unos a otros. Una iglesia que ama como Cristo. Amén. Déjeme decirle, no sé usted, ¿verdad? Pero a mí a veces pienso que podría ser muy santo, ¿verdad? Después de hacer mis devocionales, especialmente en las mañanas, ¿verdad? Eh, por mí me quedaría en mi habitación todo el día. Me parece que la paciencia, por ejemplo, ¿verdad? Me resulta más fácil cuando estoy solo, ¿sí? Quizá a usted también le pase lo mismo, ¿verdad? La paz también, ¿sí? Siento una bondad y una buena voluntad en general, ¿verdad? Cuando estoy solo. Y me imagino dispuesto a o me siento capaz de soportar las cargas de todos los demás. Recuerde, cuando estoy solo, ¿verdad? Pero luego me toca salir de la habitación, obviamente. Tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer otras cosas, ¿verdad? Y empiezo a interactuar con algunos de esos otros que menciona la palabra, ¿verdad? Recuerde, el tema es unos a otros esta mañana. Y me los empiezo a encontrar. Me encuentro a mi hijo en el pasillo, en las escaleras, bajo y mi esposa ya está en la cocina. Sí, ya no estoy solo. Hay alguien más, ¿verdad? Y al poco tiempo me pregunto, ¿dónde se fue mi santidad? La paciencia ahora se siente frágil, ¿verdad? Porque de repente recuerdas que le pediste algo a tu esposa y, y le preguntas si lo hizo y ella te dice, no, se me olvidó, pero lo voy a hacer más tarde. Entonces ahí esa santidad, esa disposición de soportar las cargas de los demás se empieza a disipar. Wow. La paciencia ahora se siente frágil. La paz que estaba experimentando allá en mi rincón, ¿verdad? Durante mi devocional, como que se fue de vacaciones. Mi bondad acá en mi mente, mi bondad teórica, ahora se encuentra desprevenida para las molestias reales, ¿sí? Y mis hombros ahora parecen demasiado débiles para una carga de verdad, ¿sí? Resulta que la gente tiene una forma irritante de tocarse en la fruta espiritual de mi mesa, ¿verdad? Solo para revelar cuántas de esas manzanas y esas peras son de plástico, no son reales. Sí. Y tal vez preferiría, ¿verdad?, que la santidad fuese un asunto más privado. Sí. Por ahí un halo que se cierne sobre mi cabeza solitaria, ¿verdad? Pero hermanos,
Estaba leyendo una porción del libro de John Stott, página 84. Sí, su libro se llama Mensaje de Efesios, ¿verdad? Él dice que la santidad no es una condición mística que se experimenta en relación con Dios, sino en aislamiento de los seres humanos, ¿verdad? No se puede ser bueno en el vacío, en la soledad, sino únicamente cuando estamos rodeados, ¿verdad? En el mundo real de las personas. La verdadera santidad, hermanos, puede comenzar entre Dios y el alma, pero encuentra su expresión plena, su expresión máxima cuando estamos en comunidad. ¿Sí? Cuando estamos en coinonía con otras personas, porque ahí es donde empiezan los roces, las miradas que no nos gustaron, etcétera, etcétera. Y aquello que pensábamos que estaba en nosotros, aquella santidad, ¿verdad? Que el Señor me pide que busque, por ahí se empieza a disipar, ¿verdad? La manera que podemos demostrar santidad se refleja cómo lo hacemos cuando estamos rodeados de, sí, personas maravillosas, personas gloriosas, pero también personas frustrantes, ¿verdad? Y a veces personas que hasta ofensivas son con nosotros. Y esto, hermanos, explica por qué. Una y otra vez en el Nuevo Testamento, sí, se describe la vida auténtica del cristiano, ¿verdad? La vida santa, con una frase muy simple: unos a otros. Amén. ¿Y qué es eso del unos a otros? Sí. ¿Cómo nació? ¿De dónde viene? ¿Qué es? Estaba viendo la palabra del Señor, ¿verdad? En varios pasajes. Ahora electrónicamente es muy fácil hacer eso. Yo le puse ahí a esa aplicación de la Biblia la frase unos a otros y me aparecieron todos los versículos que incluyen la frase. Increíble. Más de 50 veces en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Ahí nuestro Señor Jesús, los apóstoles, ¿verdad? Nos dicen que sintamos, ¿verdad? Que digamos o hagamos algo unos a otros. Debemos cuidarnos unos a otros, soportarnos unos a otros, honrarnos unos a otros. ¿Y por qué no cantarnos unos a otros? Dice la palabra con cantos espirituales, ¿verdad? También nos pide hacernos el bien unos a otros. Y lo más importante, perdonarnos unos a otros. Y luego de repente por ahí nos encontramos ese versículo en Colosenses 3:14, ¿verdad? Donde me dice cuál es el vínculo perfecto para todas esas cosas que le acabo de mencionar. El amor, ¿sí? Entonces no me queda otra más que agregarle esa frase unos a otros. El amor. Amaos unos a otros, como leímos al principio en el libro de Juan. Amén. Ese unos a otros no agota nuestras obligaciones hacia otros cristianos, hacia otra gente. Por ahí hay muchos imperativos en comunidad, ¿verdad? Que no incluyen la frase unos a otros. ¿Sí? Usted puede tener reglas en su trabajo y quizá ninguna incluya lo que usted tiene que hacer con otros. Solamente las obligaciones que usted tiene con el patrón, ¿verdad? Con la empresa. Y el mundo se maneja de esa manera. ¿Sí? Pero el unos a otros, ¿verdad? Nos ofrece una imagen brillante de la vida en comunidad bajo el señorío de nuestro Señor Jesús, bajo el señorío de Cristo. Y no solo bajo el señorío de Cristo, sino también en el modelo de Cristo. Amén. Porque, déjeme decirle esto, bien entendido, el unos a otros no es nada menos que la vida de Cristo obrando en su pueblo, en el pueblo de Cristo. ¿Para qué? Para gloria de Cristo. Si está ahí acompañado con alguien, diga amén a lo que acabamos de decir. Gloria a Dios porque podemos darle gloria a nuestro Señor. Sí. Consideremos, hermanos, por ejemplo, ¿verdad? Cómo incluso en un pasaje orientado a la comunidad como Colosenses capítulo 13, ¿verdad? No, capítulo 3. Déjenme, voy para allá rapidito. Si usted puede ir conmigo a Colosenses capítulo 3.
un pasaje orientado precisamente a la coinonía, a la comunidad, ¿verdad? Ah, es un pasaje que podríamos empezar a leerlo desde el 10, ¿no? Y quizás hasta el 16 o 17. En esa porción de la palabra, ¿verdad? Incluye la frase unos a otros 3 veces, ¿sí? Lo puede leer en casa, ahorita vamos a leer algo pequeño, ¿verdad? Pero 3 veces encuentra usted esa frase, ¿verdad? Sí. Está hablando acerca de la vida antigua y la nueva. Pablo tenía que mencionarle a los hermanos, eh, a los colosenses, ¿verdad? Que era necesario hacer algo muy importante cuando se trataba de vivir en comunidad, ¿verdad? Y en esa porción pequeña de su carta, ¿verdad? 3 veces menciona la frase unos a otros. Y Pablo, obviamente, cuando habla de unos a otros, él no puede dejar de hablar de Jesús. Es nuestro nuevo carácter, sí, el mismo de Jesús, compasivo, bondadoso, humilde, manso, paciente, sí. El versículo 12 del capítulo 3 me dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, sí. Pero Pablo no se queda atrás. Él habla ahora de la necesidad de reflejar la imagen de nuestro Creador, nuestro Señor Jesús. Y en el versículo 10 del capítulo 3, yendo un poquito atrás, me dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mencionamos la acción de perdonar, ¿sí? Perdonamos entre comillas, ¿verdad? Como el Señor nos ha perdonado. Versículo 13 del mismo capítulo 3 de Colosenses nos dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo nosotros. Wow. Pero no solo eso, Pablo estaba pendiente de cada uno de los detalles necesarios para vivir en coinonía, para vivir en comunidad. ¿Por qué estamos hablando de esto, hermanos? Porque estamos iniciando un año en el que tenemos muchos planes para nuestra iglesia, para el reino de Dios, ¿sí? Para la responsabilidad tremenda que es la gran comisión. Necesitamos tener un alma saludable y de eso ya hablamos la semana pasada. Pero para tener esa alma saludable hay varios aspectos que tenemos que considerar. Este es uno de ellos. Tenemos que estar preparados para los unos con los otros. Y esta palabra, este instructivo de vida que el Señor nos ha dejado, nos está guiando precisamente por el camino en el que debemos de circular y de funcionar para que eso se haga realidad en nuestras vidas. Sí, nuestras palabras deben de fluir, ¿verdad? Con la palabra de Cristo. Sí. Nuestra unidad refleja la paz de Cristo. El versículo 15 del capítulo 3 de este pasaje de Colosenses, perdón, el 15, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y volviendo a lo que acabo de mencionar, nuestras palabras deben de fluir, pero con la palabra de Cristo en todo momento cuando estemos rodeados de gente, ¿verdad? Versículo 16, capítulo 3 de Colosenses. La palabra de Cristo more, ¿cómo dice? En abundancia en vosotros. Y no solamente es para los demás, es también para entre nosotros, dice, porque dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. De hecho, hermanos, todo lo que hacemos en comunidad, lo hacemos y lo debemos de hacer en el nombre del Señor Jesús. Versículo 17. Me dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Gloria a Dios, ¿sí? El unos a los otros, hermanos, entonces, ¿qué es? Son dramas terrenales, ¿verdad? De realidades celestiales. Les repito lo que significa el unos a los otros. Situaciones reales, ¿verdad? En esta tierra, con otros seres humanos. Y esos seres humanos incluyen a tu familia, incluyen a tus vecinos, incluyen a tus enemigos, ¿verdad? Pero están vinculados con realidades celestiales. Pablo no lo dice. A Pablo no se le escapó ningún aspecto, ¿verdad? Habló de soportarnos, habló de perdonarnos, habló de benignidad, habló de humildad, habló de mansedumbre, habló de paciencia, ¿sí? Así que con este modelo en mente, hermanos, podríamos considerar fructíferamente el trato mutuo en 5 categorías, ¿verdad? Al principio del mensaje de la semana pasada, yo le revelé a ustedes que el Señor me ha pedido que ahora, y va unado de mi estilo propio de ah, traerle un mensaje a usted, traerle la palabra. Mi estilo es de maestro, más que nada. No soy un teólogo sumergido en la palabra. Me sumerjo espiritualmente en mi tiempo de oración, pero cuando se trata de un estudio, yo prefiero que sea a manera de enseñanza, a manera de una clase, ¿verdad? Y me gusta que los conceptos los tengamos claros. Es por eso que, pues, si usted ha notado, eh, en algunos de mis mensajes procuro poner 3, 4 puntos que deben de sobresaltar de la enseñanza. La semana pasada hablamos de 6, ¿verdad? Y hoy estamos hablando de uno de esos 6. Pero uno de esos 6 tiene 5 partes, ¿verdad? 5 categorías. Y son las siguientes. Las acabamos de leer. Debemos de tener su mente. Número 1. Número 2, debemos de ofrecer su bienvenida. Número 3, debemos de pronunciar sus palabras. Número 4, debemos demostrar su amor. Número 5, debemos demostrar su gracia. Y rapidito, hermanos, podemos ir a la primera. Tengamos la mente de Cristo. Tengamos su mente. Número 1, tengamos su mente. Si usted quiere tomar nota para después compartirle a alguien más, ¿verdad? O estudiarlo en su tiempo libre, escríbalo. Tengamos la mente de Cristo. Dice Filipenses 2:3, puede leerlo en casita. Dice algo así, que no debo de hacer nada por egoísmo o por vanidad, ¿verdad? Más bien dice, con humildad. Con esa humildad debo de considerar a los demás como superiores a mí mismo. Filipenses 2:3. Primera de Pedro 5:5 me dice que me revista, ¿sí? De humildad en el trato mutuo. Pero Pedro se lo dice a todos. Dice, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, en su trato cotidiano entre ustedes. Entonces, fácilmente podríamos empezar a preguntarnos, ¿qué debemos hacer por nuestros hermanos y hermanas en Cristo y todo aquel que el Señor nos pone enfrente? De hecho, hermanos, el trato mutuo nos llama a hacer mucho, ¿sí? Pero antes de decir o hacer algo por los demás, Dios nos llama a sentir algo por los demás. ¿Sí? Filipenses 2:5, ¿verdad? Me dice, tengan entre ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Wow, nos está dando un trabajo tremendo, pero es posible. Si el Señor permitió que esa frase se plasmara en su palabra, es porque es posible, ¿verdad? Filipenses 2:5 debe de estar conmigo en todo tiempo en el que yo interactúe con otros seres humanos. Tengan entre ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Podemos hacer o decir algo por los demás, ¿verdad?
pero Dios nos llama a sentir algo por los demás. Y este sentir, hermanos, o actitud, se puede resumir en una sola palabra: humildad. Humildad. Amén. Es posible, hermanos. De hecho, he descubierto que es aterradoramente posible, ¿verdad? Obedecer, entre comillas, ¿verdad? Externamente a ese trato mutuo con una mente que está en total desacuerdo con Cristo. De veras, es posible. Usted no puede estar de acuerdo en lo que viene en la palabra, ¿verdad? Pero puede fingir que está obedeciendo al mandato del Señor. Desgraciadamente en la iglesia del Señor sucede muy a menudo. Es triste, ¿verdad? Es posible saludarse unos a otros eh, con una sonrisa, ¿verdad? Que va a disimular si traes amargura, si traes algún problema, ¿verdad? Es posible que puedas animar a otros, ¿verdad? Aun cuando tengas un corazón eh, avaro y adulador, ¿verdad? Puedes demostrar que quieres llevar las cargas a los demás, ¿verdad? Y tener por ahí el complejo de Mesías, ¿verdad? Pero en otras palabras, hermanos, es posible convertir los unos a los otros en sutiles servidores del Maestro Supremo. Pero eso no es lo que quiere el Señor. Acabamos de decir que lo podemos hacer, pero lo que el Señor quiere es que yo tenga el sentir que tuvo mi Señor Jesús durante su ministerio aquí en la tierra y durante el tiempo que yo leo sus palabras, sus enseñanzas en este instructivo de vida. ¿Sí? Mas, sin embargo, hermanos, la humildad, porque es lo que estamos hablando ahora en este momento, la humildad nos reviste con la actitud que Cristo dirigía, orientaba hacia los demás. Perdón. Espero que me esté siguiendo. ¿Sí? La humildad, hermanos, como que pone un par de anteojos, ¿verdad? En nuestra alma. Esa alma que debemos de conservar saludable, como hablamos la semana pasada. ¿Sí? Esos anteojos nos van a permitir ver a los demás sin la confusión que provoca nuestro egoísmo. ¿Sí? Y la humildad, hermanos, en, en su propia forma, digamos en miniatura, sigue el mismo descenso que Cristo tomó cuando dice la palabra en Filipenses 2:8. Se humilló a sí mismo, ¿sí? Haciéndose obediente hasta el punto de la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? ¿Qué hizo mi Señor Jesús? Descendió para elevarte a ti y a mí a una posición suprema. ¿Sí? Él en ningún momento pasó por su cabeza ni planeó que podría elevarse contigo a la misma vez que descendía. No, Él se sacrificó completamente por ti y por mí. La mayor expresión de humildad. ¿Necesitaba hacerlo? No, Él quiso hacerlo. Amén. Y en una comunidad como es la iglesia, ¿verdad? Llena del Espíritu, todos, ¿verdad? No importa cuántos seamos, ¿verdad? Nos miramos unos a otros hacia arriba, no hacia abajo, ¿sí? Nos empujamos para arrodillarnos y sostener la toalla, ¿sí? Elegimos quizá el asiento más de atrás, ¿verdad? O el más pequeño, porque estamos recordando cómo Jesús hizo lo mismo por nosotros. Ahora nos toca hacer, como dice Pablo, minimizar a nosotros para que Él crezca. Y ese es el trabajo de la iglesia, ¿sí? Recuerden que al principio leímos el pasaje y dice, nos están viendo, ¿sí? Y porque nos están viendo, dice el Señor, quiero que vean cómo se aman. Eso, hermanos, es el primer punto, ¿sí? Tengamos la mente de Cristo. Rápidamente nos vamos al punto número 2. Ofrezcamos su bienvenida, ¿sí? Leí ahí en Romanos, Romanos capítulo 12, versículo 16, lo puede leer en casa, yo nada más le menciono a qué se refiere, ¿verdad? Dice,
que vivamos en armonía, ¿verdad? Unos con otros, que no seamos eh, presumidos, altivos. Dice, si no, asóciense con los humildes. Amén. En una iglesia hicieron un experimento. El mismo pastor se vistió de harapos, la ropa andrajosa, sucia, y llegó a la mitad del servicio, ¿verdad? Otro pastor estaba cubriéndolo, ¿sí? La congregación pensaba que el pastor estaba de vacaciones, pero no, el pastor entró a su iglesia vestido diferente, con un sombrero raído, viejo, ropa sucia, y nadie, absolutamente nadie de su congregación lo invitó a tomar asiento. Y la experiencia, es un poco larga la historia, ¿verdad? Y la estuve leyendo, fue terrible. Pero la sorpresa de la iglesia fue cuando él se despojó de esa ropa y tomó el lugar del que predicaba en ese momento y continuó su predicación, que era precisamente algo como lo que estamos escuchando esta mañana. Humildad, sí. Recíbanse unos a otros como Cristo los recibió. Romanos 15:7. Sí. No seamos altivos, asociémonos con los humildes. Romanos 12:16. Primera de Pedro 4:9 me dice, muestren hospitalidad unos a los otros sin quejarse. Tremendo. El trato de unos a otros, hermanos, que comenzó con una mente humilde, ahora implica a los ojos, la boca, la mano extendida. En otras palabras, la mente de Cristo. La mente de Cristo, hermanos, condujo a nuestro sublime y santo Señor Jesús hacia nosotros, no lejos de nosotros. Él vino a nosotros con una bienvenida, atrayéndonos cerca a través de la puerta de un corazón humilde que él poseía y posee. ¿Sí? Y su amor fue un amor que creó compañerismo. ¿Sí? Un amor que estaba convirtiendo a los extraños en hermanos, en discípulos. Efesios 2:14. ¿Sí? Y ahora, hermanos, nosotros, ¿qué nos toca? Su pueblo. Nos toca caminar en ese mismo amor. Nos toca ofrecer esa misma bienvenida, esa misma apertura que mi Señor Jesús mostró basado en su corazón humilde. Como dijimos, Romanos 15:7 me dice, hey, recíbanse unos a otros. El trabajo del Señor, la gran comisión, no va a ser posible si no tenemos ese concepto en nuestra mente. Sí. Como todo el trato de unos a otros, hermanos, pues recibirnos unos a otros suena bien en teoría, acá en nuestra mente, ¿verdad? Pero la aplicación de este mandamiento en la vida real, ¿verdad? Puede llevar nuestras preferencias y personalidades, ¿por qué no? Más allá del punto de ruptura, de quiebre, ¿verdad? Porque el dar la bienvenida, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Que significa más que saludar con la cabeza y decir, hola, ¿qué tal, verdad? Unos a otros. No, significa más que aquellos otros que te agradan, ¿verdad? Significa tener ese sentir con todos, no solamente aquellos que te han hecho bien, no solamente aquellos que te saludan de regreso. No. Y más bien, hermanos, el mandamiento nos llama a abrazar, pero de una manera cálida, ¿verdad? Asociarnos con alegría, a invitar con gusto quizá a nuestra casa, a nuestros hogares, a los demás. No se diga a los miembros de la iglesia, ¿verdad? Incluidos aquellos que parecen humildes. Romanos 12:16. ¿Sí? O aquellos que sentimos, por los que sentimos una fuerte tentación de juzgar y despreciar. Invitémoslos también. Romanos 14:3. Léalo en casa. ¿Sí? Pero escúcheme bien. Lo siguiente. 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . Lo siguiente.
Si Cristo dejó el cielo para dar la bienvenida a los pecadores como usted y como yo, entonces podemos cruzar el vestíbulo de la iglesia, ¿verdad? Para dar la bienvenida a los santos por más difíciles que sean. Porque sí los hay. Hay gente que el Señor ya escogió, pero están renuentes y tenemos que hacer un poco más de trabajo con ellos, empezando mostrándoles nuestro amor, nuestra humildad, ¿verdad? Pero lo podemos hacer. Si Él lo hizo, nosotros lo podemos hacer. Y si abrió Él su corazón para dejarnos entrar a nosotros, los extraños, entonces podemos abrir nuestros hogares, nuestras vidas, nuestros corazones a otros, sin importar cuán extraños nos parezcan. Y si nos saludó en nuestra perdición, entonces seguramente podemos saludar a otros en su soledad. Gloria a Dios, hermanos. Este segundo punto fue ofrezcamos su bienvenida. El tercer punto, como dije anteriormente, es hablar sus palabras. ¿Sí? Y leímos ese versículo, ¿verdad? Aquí lo tengo. Colosenses 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Amén. También primera de Tesalonicenses, Pablo hablando, ¿verdad? Allá en el capítulo 5, versículo 11, me dice que tengo que alentar a otros, ¿verdad? Todos los días. Dice, alentaos unos a otros cada día. Y Pedro no se quedó atrás. Pedro en el primer capítulo de su primera carta, ¿verdad? Versículo 23, nos dice que los cristianos somos un pueblo de palabra, un pueblo que habla. Nosotros mismos, ¿verdad? Que hemos cobrado vida gracias a la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, como lo dice Pedro, ¿verdad? Ahora buscamos llevar esa vida a través de nuestras palabras en forma precisamente de eso, de palabra con P mayúscula, ¿verdad? Y por ahí empleamos toda la gama de nuestros tonos, nuestras cuerdas vocales para hacerlo. Y no solo hablamos, sino que tenemos la oportunidad de enseñar, tenemos la oportunidad de instruir, pero podemos también recibir enseñanza de otros, instrucción de otros. Podemos amonestar y ser amonestados. Podemos animar y ser animados. Podemos exhortar y ser exhortados. Podemos consolar y ser consolados. Podemos honrar y ser honrados. Podemos estimularnos unos a otros e incluso cantar juntos, como dice la segunda parte del versículo 16 de Colosenses 3, ¿verdad? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Gloria a Dios. Hermanos, seamos pastores o no, todos somos administradores de la palabra vivificante de nuestro Dios. Todos tenemos algo que decir. Amén. Todos tenemos algo que decir. De esa manera, hermanos, cuando nos damos la bienvenida unos a otros, lo que estamos haciendo es buscar oportunidades para tomar alguna porción de la palabra de Dios y aplicarla de una manera que, como dijo Pablo allá en Efesios 4:29, ¿verdad? Una manera que sea apropiada a la ocasión para que dé gracia a los que la escuchan. Sí. Me encanta cuando cualquier tipo de comunicación que tenemos con los hermanos, ya sea en persona, por teléfono, un mensaje, que mi hermano me diga, Dios te bendiga, bendiciones, etcétera. Ese es un pequeño ejemplo de cuál es el lenguaje del Hijo de Dios para con los demás. Y no solamente con los hermanos de la iglesia. Usted le puede decir a un ateo, Dios te bendiga, y créame que va a dejar una huella en su corazón. Aunque en ese momento él diga, Dios no existe, Dios le va a demostrar lo contrario. Usted solamente haga su trabajo. Sí.
¿Por qué? Porque somos personas que tenemos una Biblia y supuestamente esa Biblia siempre la tenemos abierta, ¿verdad? Ahí en la mesa de nuestro corazón. Recuerde que la semana pasada hablamos hay unos síntomas eh, que demuestran que espiritualmente no estamos creciendo, que nuestra alma se está corrompiendo, pero va de la mano de una Biblia empolvada, de una Biblia cerrada en casa. Sí. Nuestra Biblia, la palabra debe estar abierta en nuestro corazón todo el tiempo, ¿verdad? Lista para, como dice el autor de Hebreos, Hebreos 10:24, estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, con una palabra oportuna. ¿Sí? De esa manera, hermanos, cuando nos reímos o intercambiamos alguna charla informal con cualquier persona, ¿verdad? eh, una, vamos a llamarle una corriente de intencionalidad, ¿verdad? Pero santa, fluye a través de nuestra conversación, ¿sí? Y llegamos al punto en que sabemos que Dios tiene la intención de usar lo que decimos para obrar maravillas en la vida de los demás. Gloria a Dios por ello. ¿Qué significa esto? Eso significa, claro, que también somos un pueblo que escucha. Porque en primer lugar, eh, hay un autor, su nombre es um, Dietrich Bonhoeffer. Él tiene un libro que se llama Nuestra vida juntos, página 76. Él dice que podemos hablar la palabra de Dios fiel y precisa solo cuando escuchamos con los oídos de Dios. ¿Sí? ¿Qué nos toca hacer? Nos toca recordarla, pero no la vamos a recordar si no la leemos, si esa Biblia está empolvada y en casa. ¿Sí? Debemos de organizar nuestra vida de tal manera que le demos preferencia a las cosas del Señor. Usted puede pensar, no, pues eso es de la iglesia, eso no va los domingos, quizá el miércoles en el estudio bíblico. No, hermanos, esto es de todos los días, es nuestro pan diario, ¿sí? Y para organizarnos tenemos que sentarnos, tener toda la paciencia del mundo para acomodar las cosas en su lugar, ¿verdad? Porque nos va a llegar el momento en que el Señor nos ponga a alguien enfrente. Y con esa misma paciencia y con esa misma atención debemos de percibir, definir los contornos del corazón de un hermano o una hermana. La está pasando bien, la está pasando mal. ¿Qué tribulaciones hay en su vida? ¿Qué palabra le puedo dar? El Señor nos llama a eso, hermanos. ¿Sí? También escuchamos las palabras que otros tienen para nosotros. Déjeme decirle lo siguiente. En ninguna iglesia local, incluidos sus pastores, nadie es solo maestro, sino siempre maestro y discípulo, orador y oyente, exhortador y exhortado. No se nos olvide, hermanos, ese tercer punto. Hablemos sus palabras. El cuarto punto para el día de hoy, para esta mañana. Recuerden que estamos hablando de los mandamientos expresados en la palabra dirigidos para los unos con los otros. Sí. El cuarto punto, ¿qué nos toca hacer? Nos toca demostrar su amor. Sí. Demostremos su amor. Primera de Tesalonicenses 5:15 me dice que debo de procurar siempre hacer el bien o hacernos el bien los unos a los otros. ¿Sí? Y Pedro, ahí en su primera carta, ¿verdad? Primera de Pedro 4:10, respalda este sentir agregándole algo más. Él dice, según el don que cada uno haya recibido, muéstrelo a los otros. ¿Tienes el don de intercesión? Intercede por la necesidad de tu hermano que ya la conoces. Sí. ¿Tienes el don de servicio?
Atiende las necesidades que ya conoces de otro hermano o de otra persona. Me dice Gálatas 6:2. Pablo tuvo que decirle esto a los hermanos en Galacia. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y dijo, ¿por qué? Dijo, y cumplid así la ley de Cristo. Esto no era de Pablo, no era de Pedro, no era de Juan. Esto proviene del corazón humilde de nuestro Señor Jesús. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Pero por muy importantes que sean las palabras para una comunidad cristiana saludable, pues ninguna comunidad va a vivir solo de palabras, ¿sí? Jesús no solo habló a las personas durante su ministerio en esta tierra, ¿verdad? ¿Qué hizo él? Recuerde, no solamente habló, él las sanó, él las tocó, él dejó que lo tocaran, ¿sí? Él las liberó, él comió con ellas. Nos toca eso a nosotros, hermanos, sus discípulos. No somos meras bocas los unos para los otros, sino también somos manos, somos pies, somos hombros para llevar la carga de los demás. No solamente hablamos de su amor, hermanos, sino que lo demostramos. Ese es nuestro llamado. Y ahora bien, hermanos, el servicio a menudo puede parecer una forma de amor más costosa que hablar, ¿sí? Una cosa es decir palabras de consuelo y otra es sentarse durante un largo tiempo, ¿verdad? Para hacer una presencia que reconforte al hermano. Algo muy diferente. Implica sacrificio, implica recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Sí, porque una cosa es animar a alguien que está llevando una carga pesada, pero otra es doblar tus mismos hombros y ayudarle a soportar esa carga. En oración, en intercesión, en compañía, en un abrazo, con palabras de afecto, con palabras que le aseguren que no está solo. Este tipo de amor, hermanos, perdón, este tipo de amor, hermanos, interrumpe los planes que ya teníamos para el día, ¿verdad? Quizá competiciones inoportunas y nos lleva a imponer las manos en las noches, los fines de semana, en todo el tiempo, cuando vemos la necesidad que el Señor ha puesto en nosotros para que seamos testigos de ella y hagamos algo y accionemos. Sí. Estaba leyendo otro autor. Este autor se llama John Owen. ¿Sí? Su libro titulado Obras, página 13. Él escribió que los más grandes consideren como su mayor honor realizar el servicio más humilde y más necesario al más humilde de los santos. Y, y, y lo repasaba y decía, ¿a qué se refiere John Owen? John Owen está hablando de la pureza de la humildad. Sí. Que consideres un honor, un privilegio poder ser de ayuda, de servicio a alguien más humilde, poderte hacer necesario para con esas personas, al más humilde de los santos. Sí, en el reino de Cristo, hermanos. Los pastores consideramos un gran honor visitar a los enfermos, a los demás santos, ¿verdad? Cuando están confinados ahí en una cama, en un hospital. No sé, es un honor. Pero también somos padres, también somos hijos, sí. Y cuando llega el día de la reunión en la iglesia, ¿verdad? Como padres nos ocupamos en preparar las sillas antes de la reunión del domingo, ¿verdad? Las señoras, ¿verdad? Sobre todo las mayores, se preocupan, ¿verdad? De escuchar por encima del caos que podría estar causando un niño llorando, ¿verdad? Esas lágrimas silenciosas de una mujer más joven. Por ahí los jóvenes de la congregación
están dedicando su tiempo libre los fines de semana, ¿verdad? Los sábados, a ayudar quizá a un miembro que necesite mudarse de casa. Se está poniendo en acción el carácter de Cristo. Y todos nosotros, hermanos, como aquella mujer en Marcos 14, con gusto, con alegría, rompemos nuestros preciosos frascos de alabastro, que significa nuestro tiempo, nuestros dones, nuestro dinero, nuestros hogares, para ungir el cuerpo de Cristo. Amén. Demostremos su amor, fue el punto número 4. Por último, hermanos, tenemos ese punto número 5. Quizá el más difícil, pero pensándolo bien, debería ser el más fácil. Demos su gracia. Ofrezcamos su gracia. Sí. Efesios 4:2 me dice que me tengo que soportar unos a otros. Nos tenemos que soportar unos a otros en amor. Y leímos que ese es el vínculo perfecto. ¿Sí? El mismo capítulo de Efesios 4, más adelante en el versículo 32, me dice que debo de ser amable unos con otros, ¿verdad? Que debemos de ser misericordiosos, que debemos perdonarnos unos a otros, como Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo. La mente humilde de Cristo, hermano, no se le olvide. Esa cálida bienvenida de Cristo. Las palabras conmovedoras de Cristo. La mano servicial de Cristo. Todo esto, hermanos, muestra de una manera maravillosa lo que el Espíritu de nuestro Señor Jesús puede hacer en una comunidad. Pero nada muestra a nuestro Señor tan claramente como el corazón perdonador de Cristo Jesús. Las comunidades cristianas se construyen a través de grandes desilusiones y dolores, pero en forma de cruz. Sí. Por lo tanto, hermanos, no tenemos una mejor oportunidad de mostrar la gloria de la comunidad cristiana, ¿verdad? Que cuando la comunidad cristiana se siente más dura, cuando hay problemas, cuando hay situaciones adversas. Acerquémonos lo suficiente a cualquier grupo de pecadores que estén tratando de recuperarse. Y las cosas no van a ser como un cuento de hadas, ¿verdad? Quizá algunos de ellos van a pinchar y aguijonear tu paciencia, ¿verdad? Quizá digan cosas que te desconcierten y que te ofendan. Quizá te hieran sin siquiera saberlo que lo están haciendo. Tal y como se lo hicieron a nuestro Señor Jesús. ¿Cuál fue su respuesta? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, ¿verdad? Quizá el peor de esos momentos cuando interactuamos con otros, ¿verdad? Pueda dejar en nosotros un cráter humeante en nuestras almas. Pero si tu alma está saludable, lo va a sobrellevar. Sí. Porque quizá también se pueden convertir eh, en un punto de origen de algo hermoso, de algo nuevo. Recuerde ese versículo, ¿verdad? No se le olvide Efesios 4:32. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Pastor, pero ese amor va a doler. Sí, va a doler. Y sí que dolerá. Sí. Y surge la pregunta, perdonar completamente, sin contar los pecados de los demás en mi contra, sin aferrarme a ello, sin permitir que se convierta en la lente a través de la cual miro. Mm, buena pregunta, pero ¿sabe qué? Esa clase de amor que le va a doler se parece en gran medida al amor mostrado en el Calvario.
¿Y sabe qué? Brilla con el mismo esplendor del Calvario. Gloria a Dios, porque tenemos la oportunidad de demostrar su gracia a través de nosotros en la vida de los demás, sea quien sea el más espiritual de los hermanos, sea el peor de los inconversos, merecen la gracia del Señor. La que ha tenido Él con nosotros, la podemos llevar. La van a poder ver si la ven en nosotros. La van a poder recibir si nosotros la hemos recibido. Piensen en ello, hermanos, perdonándonos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Si está acompañado ahí mismo, si está solo, repita esta frase. Unos a otros para el mundo. Unos a otros para el mundo. ¿Por qué? Y podemos preguntarlo. ¿Por qué Pablo, Pedro, Santiago, Juan hicieron tanto hincapié en la comunidad cristiana? Porque estos son en los libros donde encontramos con más frecuencia la frase unos a otros. Sí. ¿Por qué acumularon tantos mandamientos de unos a los otros en sus cartas en lugar de promover quizá una piedad más privada? Bueno, hermano, la respuesta es simple. Quizá por la misma razón que Jesús dijo a sus discípulos, y está registrado en Juan 13:34 al 35, ¿verdad? Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Que también ustedes se amen unos a otros. En esto, escúchelo bien lo que dijo el Señor Jesús, en esto, lo que acabo de decir, todos conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Para terminar, hermano, déjeme decirle que vivimos en un mundo que tiene su propio conjunto de relaciones mutuas, su propio estilo de relacionarse unos con otros. Sí, vemos peleas en todo lugar, dentro de los hogares y fuera de ellos, dentro del lugar de trabajo como fuera de ellos, en las calles, en los restaurantes, gente inconforme, gente que no tiene ni la más mínima idea de lo que significa un corazón humilde. Ese es el mundo en el que vivimos. Tiene lo suyo propio. Me dice el Señor que yo no pertenezco a este mundo. En el momento en que entregué mi vida y la puse a sus pies, ya no me rigen ese conjunto de relaciones mutuas que tiene el mundo. Ahora me rige el amor de Cristo. Ahora me rige su enseñanza, su ejemplo. Sí. En el mundo hay quebrantamiento mutuo, enemistad mutua, manipulación mutua, egoísmo mutuo. Y nuestra iglesia, tu iglesia, las iglesias del Señor, ¿verdad? Existen para mostrar una forma de vida diferente. Un Señor que ofrece una vida diferente. Y este Señor, hermanos, no nos reconcilia no solo con Él, sino entre nosotros, creando un amor mutuo a partir del dolor y sufrimiento mutuos. Es por eso que si estás enfermo, si tienes alguna necesidad financiera, si tienes agonía en tu corazón por algo que te está afectando por años, falta de perdón, etcétera, etcétera, ahí debemos de estar todos juntos, compartiendo la humildad, el amor de Cristo y su ejemplo. Amén. Y a medida, hermanos, que estas comunidades, ¿verdad?, de iglesia se expande por el mundo, ya sea en un parque, en una cafetería, ahí en el equipo deportivo de tu hijo, de tu hija,
en ese vecindario donde el Señor te puso a vivir, ¿sí? Y estamos empezando a invitar a personas de afuera a entrar, ¿verdad? A esa gloria relacional. Esta no va a pasar desapercibida. Si somos intencionales, alguien lo va a notar. Y serán realidad las palabras de nuestro Señor Jesús a sus discípulos. En esto conocerán que sois mis discípulos, la forma como se están amando unos a otros. Por lo tanto, hermanos, como nota final, déjeme decirle que usted y yo, ¿verdad? Los cristianos que caminan en la relación mutua no solamente tienen la mente de Cristo, ofrecen su bienvenida, la de Cristo, hablan sus palabras, las de Cristo, muestran su amor, el de Cristo, y dan de su gracia. Pero a la vez también están promoviendo el avance de la gran comisión. Cierre sus ojos, por favor. Padre amado, Padre bendito, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias, Padre, por darnos este mensaje el día de hoy, que será muy necesario atesorarlo en nuestro corazón, pero también exponerlo en todo momento para el avance de tu obra. Estamos por iniciar una nueva etapa como iglesia, Señor. Quizá represente más gastos, quizá represente más esfuerzo, pero ese sentir tuyo, Padre, que está en nuestros corazones, nos va a ayudar a solventar cualquier situación que parezca adversa. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Y con esa mentalidad podemos salir, no muy lejos, simplemente cruzar la calle con ese vecino al que nunca le hemos hablado, que no sabemos ni cómo se llama, y demostrarle que pertenecemos a una comunidad que se ama porque tiene el amor de Cristo y que estamos ahí para cualquier necesidad que Él tenga. Jesús haría lo mismo. Tú, Señor, harías lo mismo, Padre, y lo sabemos. Gracias, Padre, por tu ejemplo. Gracias por el testimonio que representa tu sacrificio, por haber descendido, Padre, para que nosotros nos pudiésemos elevar. Gracias, Padre, porque con tu sacrificio nos pusiste en la posición de esa recompensa eterna. El mirar tu presencia, Padre, cara a cara en aquel día. Gracias te doy, Padre, por la vida de mis hermanos, por el tiempo que han tomado esta mañana. Y, Padre, por lo que tú harás a través de tu palabra en el corazón de cada uno de ellos. Gracias, Padre, por despertar en nosotros ese amor por los hermanos que están lejos, que están cerca. Gracias, Padre, por poner en nuestro corazón interceder por sus necesidades, por las de sus familias. Bendice este año como nunca has bendecido, Padre, a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre amado.